El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días. Tú, mi precioso Jesús, nos enseñaste a orar así. Mas ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro. Para que recordáramos siempre delante de quién estamos. Porque muchas veces nos acercamos a Dios creyendo que Él es un Señor que está sentado ahí en el trono, a veces enojado, esperando que nosotros nos equivoquemos para castigarnos. Pero cuando esto es revelado a nuestro corazón y entendemos que Él es nuestro Padre, ningún hijo va a su Padre con desconfianza. No, nosotros nos acercamos a nuestros padres con confianza, sabiendo que no nos van a rechazar, sabiendo que nos ama, que nos dieron la vida. Y es bonito meditar en esto, porque tú no solo eres Dios grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Tú no solo eres el gran yo soy, el Altísimo. Tú no solo eres Jehová, nuestra bandera, Jehová Nisi, Jehová de los ejércitos. Tú no solo eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Proveedor, sino que eres nuestro Padre. Tenemos el mejor papá del mundo, eso eres tú. Y cuando venimos a hablar contigo, papá, nos llenamos de mucho regocijo y venimos con toda la confianza. Y hoy queremos abrazarte, poder sentir el latir de tu corazón, recostarnos a tu pecho y expresarte cómo nos sentimos. Tú lo conoces todo, aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y sabes que aquí estamos es porque amamos estar en tu presencia, porque nos gusta hablar contigo, porque nos gusta escuchar el consejo tuyo. Y también porque en tu presencia encontramos paz, encontramos gozo. Y tú dices en tu palabra: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo que ocurre cuando nosotros venimos a tu presencia es que las cargas son quitadas y ya no hay más angustia en nuestro corazón y ya no hay más preocupación y ya no hay más ansiedad. Hoy dejamos las cargas en tus manos y sabemos que tú tienes control de cualquier situación que podamos estar atravesando. Esperamos que te encuentres bien también. Nosotros estamos bien, amanecimos bien y estamos muy agradecidos de este nuevo día porque lo vemos como una nueva oportunidad que tú nos regalas. Lo vemos como la misericordia tuya extendida sobre nuestras vidas. Lo vemos como un acto de fe también porque tú crees en nosotros, y lo decía el apóstol Pablo: lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y tú has tenido fe con nosotros, por eso enviaste a tu único Hijo Jesucristo para que derramara hasta la última gota de su sangre. Era la ofrenda que se necesitaba por nuestra redención. Y por eso te damos gracias, amado. Gracias que en esta mañana nos impactes y nos sorprendas con esos mensajes que nos llenan de aliento, con esos mensajes que nos llenan de vida. Haz que nuestro corazón esté dispuesto como esa buena tierra para que tu palabra pueda llegar allí, fructificar, germinar. En tus manos colocamos, Señor, este momento y que podamos contar con la presencia tuya en este lugar, porque sin tu presencia esto no tiene sentido. Ven y ministranos tú, Espíritu Santo, ven y enséñanos tú. Nosotros reconocemos que nada somos. Por eso públicamente a ti te damos todo el honor y la gloria. Nosotros no somos nada, somos simplemente tus siervos. Y si hemos hallado gracia ante ti en este día, por favor, revélanos tu palabra, háblanos, que estamos deseosos de escucharte, de recibir el consejo tuyo. Muchas gracias. Eres bienvenido a nuestra vida. Hoy te invitamos porque la hora de la cruz, la experiencia de la cruz tiene que ser diaria. El apóstol Pablo decía: a diario muero. Y hoy queremos morir juntamente contigo a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, y pedirte que seas tú el que vivas en nosotros. Ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová está sobre mí, como dice Salmo 61. El Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de nosotros. Podemos sentir tu presencia. Eres bienvenido, mi Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti todo el honor y la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. En tus manos están nuestras vidas, están los proyectos, todo lo que hoy vayamos a realizar. Que seas tú, mi Señor, el que nos dirijas y nos muestres el camino, porque no tenemos la sabiduría suficiente para tomar decisiones correctas. Por eso dice en el libro de Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. Y a eso venimos cada mañana, a recibir de esa savia, de esa sabiduría que solo viene del Espíritu Santo, de esa sabiduría que solo nos puede dar Dios a través de su santa y bendita palabra. Mis amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Es un honor para mí poder dirigirme a todos ustedes en este nuevo día y pedirle a Dios con todo el corazón que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo jamás falte en sus vidas. Pido a Dios con todo mi corazón que Él les guarde en el hueco de su mano, que nunca falte la provisión, que bendita sea su canasta y su arteza de amasar, que el Señor coloque en usted paz, que Él haga brillar su rostro sobre usted, que usted pueda ser bendecido por Dios, que Él active un cerco de ángeles alrededor de su vida, alrededor de sus hijos, alrededor de su familia, que todo lo que sus manos toquen y emprendan sea prosperado. Me encanta la vida de José porque dice la Biblia que aunque él era un esclavo en Egipto, Potifar dejó en sus manos la administración de todos sus negocios. Y dice la palabra que todo lo que hacía José prosperaba. ¿Y por qué prosperaba? No porque él era José, era porque Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía le salía bien. Y pido que esa unción pueda caer sobre nosotros, para que todo lo que usted haga, para que todo lo que usted emprenda sea prosperado, evidencia de que Dios está en su vida. Dios le dé salud a usted. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo. Yo sé que muchos traen una serie de peticiones. En tus manos colocamos delante de tu altar esas peticiones, para que tú, amado Dios, conforme a tus riquezas en gloria, te glorifiques de una manera sobrenatural. Nada hay imposible para ti. Pedimos que fortalezcas la fe de aquel que ha perdido la esperanza. Pedimos que consueles el corazón que está abatido, que se encuentra triste, el corazón que tiene un vacío por la pérdida de un ser querido. Que tú restaures a los que están en las clínicas,
que tú restaures, mi Señor, a los que están en los hospitales. Tú eres el Dios que sanas esos hogares que han estado a punto de separarse. Tú traigas la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rescata a esos hijos que han caído en los lazos del enemigo. Libéralos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, que ellos puedan caminar por ese camino que eres tú, que en el lugar donde ellos se encuentran tú quites los velos que el enemigo les ha colocado y que ellos puedan ser completamente liberados. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias. Esa sangre tiene poder para redimirnos. Esa sangre tiene poder para santificarnos. Gracias por tu sangre hemos vencido por medio de la sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. Y ustedes son bendecidos. Bendecidos en el entrar. Bendecidos en el salir. Dios bendiga este nuevo día. Dios bendiga esta nueva jornada. Dios bendiga todo lo que usted en este día emprenda. Gracias por estar ahí. El Señor en su infinita misericordia nos permite estar levantados de nuevo para escuchar su consejo. Y ya eso es un milagro poderoso y sobrenatural. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el milagro de la vida? Expréselo, ¿no? Expréselo. Expréselo. Dígale, Señor, yo te doy gracias. Gracias. Gracias, mándele corazones al Señor ahí. Él está pendiente, Él está atento de la actitud de su corazón. Y si venía con tristeza, con angustia, dígale, Señor, esa tristeza se va de mi vida. La echo fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaro que el gozo de Dios es mi fuerza, que hay paz en mi vida, que ya no hay temor. Tú estás en control de toda situación y tú me vas a sacar en victoria. Yo confío en que así será. Leyendo la Biblia he encontrado que Dios no ha perdido una sola batalla. Entonces, ¿por qué vamos a estar preocupados y angustiados? Bienvenidos todos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él iluminándonos en este tiempo. Espíritu Santo, esta palabra fue inspirada por ti. Y ahí lo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 1. Al principio era el Verbo, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Y hoy tenemos el privilegio de recibir tu palabra. Una sola bastará. Que tu ley sea colocada en nuestra mente y que por favor sea escrita en nuestro corazón. Habla, amado Dios, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Enemigos de la conquista, parte 14. El libro de Josué, capítulo 12. En el verso 24. Josué 12:24. Dice la palabra, el rey de Tirsa, otro. Y seguidamente dice, 31 reyes por todos. 31. Tirsa, el último que vamos a estar estudiando. Siglos antes de que Israel entrara a Canaán, Jehová le había prometido a Abraham que daría aquella tierra a sus descendientes. Y ahora, a las órdenes de Josué, los israelitas estaban a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Dios decidió que los cananeos merecían ser exterminados, pues eran sumamente violentos y degenerados. Así pues, dio Dios instrucciones a los israelitas para que ellos destruyeran por completo a todas las ciudades de Canaán, todas. Otro de los reyes que gobernaban en la tierra prometida era Tirsa. Tirsa, así se llamaba ese rey. Y encontré el significado de este nombre en el diccionario bíblico y me sorprendió en gran manera. Tirsa significa encanto o gracia. Eso significa en el hebreo original. Tirsa significa encanto o gracia. Ahora, cuando hablamos de gracia, la gracia está relacionada con el favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecida o ganada. Eso es gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios.
es algo que usted y yo no podemos comprar con obras, pues es un regalo que Dios nos otorga a nosotros. Ahora, para comprender más de la gracia, tenemos obligatoriamente que hablar sobre lo que no es la gracia. Y esto sería hablar sobre la ley. Antes que viniera la gracia, ¿existió la ley? La Biblia nos menciona que bajo el pacto de la ley, el perdón y la salvación se obtenían por medio de las obras, aunque esto era imposible, porque bajo la ley nadie hubiera podido ser salvo, a no ser por el amor y la misericordia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, podía vivir bajo la ley, porque era imposible de obedecer en su totalidad. Pero contrario a la gracia, esta no es por obras, sino por la fe en Jesucristo, el único que pudo cumplir la ley en su totalidad. Miremos el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 16. Gálatas, capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, dice la Biblia, será justificado. Nadie por las obras de la ley será justificado. La única forma de vivir bajo la gracia, la única forma de vivir bajo la gracia es entendiendo la obra de la cruz. No hay otra forma. No podíamos vivir bajo la ley, porque nunca hubiéramos podido hacer las obras suficientes como para ser declarados justos. Solo es a través de Jesús. Si hemos comprendido lo que es la gracia, debemos ser sabios para no abusar de ella, mostrando esfuerzo por no pecar. Y el esfuerzo nace del deseo de no fallarle a Dios, quien nos ama y acepta de una forma tan grande y tan hermosa. No hay duda de que todos los creyentes quieren experimentar el favor inmerecido de Dios en sus vidas. Todos deseamos éxito en nuestro matrimonio. Todos deseamos éxito en nuestra familia, en la carrera, así como en nuestro ministerio. Todos deseamos disfrutar lo mejor de Dios y de sus más ricas bendiciones. Queremos su provisión, queremos su salud y su poder fluyendo poderosamente en nuestras vidas. Y sabemos que todas estas bendiciones están cubiertas por el favor inmerecido de Dios. Me encanta cuando leo el libro de Génesis. Y allí dice la Biblia que cuando venía el diluvio, dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y por eso fue salvo él y su familia, porque hallaron gracia. Si hay algo que el ser humano necesita, es comprender este principio espiritual. Es la gracia. La gracia estaba también sobre la reina Esther. Y dice que cuando fueron a escoger a la reina que sería el reemplazo de Vasti, y el rey entra a la habitación donde estaban todas estas doncellas, apenas miró a Esther, el rey quedó impactado con ella. Esther era esclava, y la que era esclava en la mañana, en la tarde se había convertido en la esposa del rey Asuero, en la mujer más importante de toda la tierra. ¿Cómo puede una persona pasar de ser esclava en la mañana y convertirse en una persona tan importante en la tarde? Eso se llama gracia. La gracia. Cuando la gracia de Dios está sobre una vida,
usted va a presentar una entrevista y hay 20 personas más, pero la hoja de vida suya llama la atención. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Gracia. Cuando su favor inmerecido está de tu lado, nada puede levantarse contra ti. Pero si su favor es inmerecido, se preguntaría alguien, ¿cómo podemos estar calificados para recibirlo? Si no podemos conquistarlo o merecerlo, ¿cómo podemos tener confianza de que tendremos su favor inmerecido? La respuesta es, tu justicia en Cristo es el fundamento firme sobre el cual puedes poner tus expectativas para recibir el favor inmerecido de Dios. Es la justicia de Cristo. ¿Por qué puedes esperar que las cosas buenas te sucedan? ¿Por qué puedes disfrutar del favor inmerecido de Dios? ¿Por qué puedes pedir grandes cosas a Dios? Todas esas respuestas se encuentran en el monte Gólgota, el lugar de la calavera y el lugar donde el hombre sin pecado se convirtió en pecado para que tú y yo pudiéramos ser la justicia de Dios en él. La justicia de él es tu derecho al favor inmerecido de Dios. Tú puedes esperar el bien. Tú puedes disfrutar del favor inmerecido de Dios. Tú puedes pedir grandes cosas a Dios porque ha sido hecho justicia de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que afirma la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 21. Aquí dice, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, enseña. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tu justicia en Cristo es el firme fundamento sobre el cual puedes edificar tus expectativas de recibir el favor inmerecido de Dios. Dios te ve a través de la lente de la cruz de su Hijo. Y así como Jesús hoy es merecedor de bendiciones, de paz, de salud y favor, tú también lo eres. Eso también está escrito en la palabra. Primera de Juan capítulo 4, verso 17. Primera de Juan capítulo 4, verso 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando el rey de Tirsa es el que gobierna en el corazón del creyente, éste vive bajo la ley, no bajo la gracia. El espíritu de Tirsa les hace creer que con obras el favor de Dios se puede comprar, cuando lo cierto es que la gracia que viene de Dios es totalmente gratuita. Es por eso que muchos, en su intento de agradar a Dios, hicieron tantas cosas, pero al darse cuenta que le fallaban a Él una y otra vez, ahora se sienten oprimidos, se sienten condenados, sin certeza de la salvación, perdidos y sintiéndose excluidos de la gloria de Dios, por haber caído en la mentira de Tirsa, que les vendió la idea que la salvación es algo que se puede comprar con buenas obras. Pero por eso se llama gracia. Gracia es algo que recibimos sin merecerlo. Eso significa gracia, favor inmerecido. En el caso de Pedro un día le dice a Jesús, Señor, yo nunca te negaré. Mi vida daría por ti. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro dijo, no,
Pedro no sabía que Jesús conocía su presente y su futuro también. Y Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Pero la relación de Pedro con Jesús estaba fundamentada no en la gracia, sino en su integridad personal. Por eso cuando llegó el momento de la prueba y que la gente empezó a decir, Pedro es uno de ellos, ¿sabe qué dijo Pedro? Yo no conozco a ese Señor. En 3 ocasiones le negó. Cuando de pronto va Jesús pasando y le mira, y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y eso le dolió profundamente en el corazón a Pedro. Porque, repito, la relación que él tenía con Jesús estaba fundamentada en su integridad. Y resulta que hay un momento en el que el fundamento donde está cimentada tu integridad se cae. ¿Y ahí qué vas a hacer? Es ahí cuando necesitas la gracia. Y dices, Señor, no soy lo suficientemente bueno como para decir que la salvación la puedo alcanzar por méritos propios. Yo necesito más de ti. Y eso le digo al Señor todos los días. Yo te necesito cada día. Porque me equivoco, porque cometo errores. Necesito de tu gracia. Es su gracia la que me sostiene. No es mi integridad. No es porque yo sea el mejor. No. Usualmente tenemos una mentalidad dual. Parte de esa mentalidad está con la ley del Antiguo Testamento y otra parte en el Nuevo Testamento. Nos cuesta entender si somos aceptos o si todavía nos falta hacer algo para recibir de Dios. No sabemos si en Él estamos completos o incompletos. Juan dijo que la gracia que hemos recibido en Cristo es una gracia sobre gracia. Esto explica que la gracia que viene de Cristo, o que Cristo trajo e impartió, es superlativa. En otras palabras, no se puede medir, no se puede cuantificar, porque la gracia del Evangelio de Jesucristo es grande y más excelente que la gracia que trajo la ley por medio de Moisés. Ya que la ley exigía reglas y requisitos, todo era condición y templo. Tenían que hacer algo para recibir, para ser aceptados, porque bajo la ley de Moisés, el servicio a Dios no era el resultado del amor, sino de la culpa y la vergüenza. Esto producía ridículas expectativas que incrementaban el fuego de los fariseos y satisfacía su orgullo, que se encontraba en la conducta externa y constante vigilancia del bien y el mal, especialmente en otros. El sistema legalista era tan rígido que llevaba a juicios crueles, inflexibles. A quien encontraban, por ejemplo, en pecado de adulterio, lo mataban a piedra. Eran unos juicios demasiado crueles, intolerantes e incapaces de amar legítimamente. La obediencia era un asunto de compulsión en vez de fluir motivado por amor. Pero la gracia que el Señor nos vino a impartir consiste en perdón, bendición, paz, prosperidad, santificación, redención. La gracia de Dios que vino por medio de Jesucristo es realmente transformadora. Al ser más excelente y superior, la gracia de Cristo absorbe lo que proveía la ley que vino por medio de Moisés. Gracia sobre gracia. Eso es compasión. Es un favor superior a la ley de Moisés y no se puede medir. Entonces, cuando llegó la gracia y la verdad a través de Cristo, comenzó una revolución que libertaba a los cautivos de la religión. Señor, está escrito en la ley que la persona que se encuentre en pleno acto de adulterio debe ser apedreada. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y todos empezaron a soltar las piedras. Jesús empieza a escribir en la arena, y la mujer está llorando postrada a sus pies.
Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, no, se fueron. Y Jesús dijo, vete y no peques más. Ni yo te condeno, o sea, yo que soy el creador de los cielos y de la tierra, no te condeno. Pero los fariseos eran juzgando, eran señalando. El temor motivado por la culpa fue reemplazado por una simple motivación de seguirlo y amarlo. Es que es muy feo seguir a Jesús porque si no lo seguimos nos vamos al infierno. Eso no es sincero, no es honesto. Es especial seguirlo porque le amamos. En vez de concentrarse en los logros de la carne, hablaban del corazón. En lugar de demandar que el pecador cumpliera con una larga lista de requisitos, enfatizaba en la fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza. La religión rígida y estéril fue reemplazada por una relación motivada por la gracia. Porque la gracia y la verdad trajeron libertad. Hay gracia suficiente para que usted sea transportado del legalismo farisaico de los sistemas religiosos que le han metido a la gracia maravillosa. Dentro del sistema legalista, muchos viven inseguros de su salvación, acusados por sus propias conciencias. No saben qué más hacer para sentirse amados y aceptados por Dios. Sin embargo, todo lo que necesita ya Dios lo ha provisto a través de la persona de Jesucristo, y hemos recibido de Él gracia sobre gracia. Si usted es uno de los que sigue pensando que puede comprar la salvación, déjeme decirle, ha caído en la trampa de Tirsa. La gracia y la ley son principios antagónicos y opuestos, pues la ley fue el tema dominante en el Antiguo Testamento y la gracia es el mensaje central y primordial del Nuevo Testamento. Mire que dice Juan capítulo 1 verso 17. Dice Juan capítulo 1 verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés y la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Cuál será más poderosa? La gracia es la misericordiosa extensión de su bondad para con nosotros, quienes no solo no la merecíamos, sino que, siendo Dios justo, y lo es, merecíamos lo opuesto, la condenación de Él, y se ha ido revelando desde la caída de la humanidad en el Edén. Su gracia va muchísimo más allá de su misericordia, puesto que la misericordia nos perdona el castigo, pero su gracia nos otorga bendición ajena, una justicia y una vida perfecta, la cual es de Cristo. Siempre que veo la obra de la cruz no dejo de impresionarme, porque el que tenía el poder para condenarnos, decidió mejor morir en una cruz para perdonarnos. No solo es una renta en cuanto a que elimina la deuda adversa nuestra, sino que además nos da al Espíritu Santo, la vida eterna, la adopción de hijos, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante, se dio a sí mismo por nosotros para que un día Él sea nuestro mayor regalo. A modo de resumen, podemos notar cuantiosos contrastes entre ambos términos. Número 1. La ley juzga a los pecadores como culpables, mientras que la gracia extiende el perdón y la misericordia. Número 2. La ley pronuncia maldición, la gracia bendición. Número 3. La ley te dice constantemente, la paga del pecado es muerte, pero la gracia nos dice, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Dónde está eso? En el libro de Romanos, capítulo 6,
verso 23. Romanos 6, 23. Dice la palabra, Romanos capítulo 6 en el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 4. La ley te dice, haz. Y resulta que no puedes. No puedes cumplir todos los mandamientos. Mientras la gracia te dice, ya está hecho. Jesús en la cruz del Calvario, al finalizar dijo, consumado es, ya está hecho. El único que pudo cumplir la ley se llama Jesús. La ley no es pecado, sino que nos muestra qué es el pecado, ya que este es infracción a la ley. Miremos 1 de Juan capítulo 3 en el verso 4. Dice 1 de Juan capítulo 3 verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley es nuestro ayo, tutor o maestro cuidador que nos guarda hasta que se cumpla el tiempo debido para llevarnos a Cristo, el fin y el cumplimiento de la ley. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Es poderoso esto. Gálatas 3, verso 24. Dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice la palabra. La gracia es mucho más que perdón. Es activa, es dinámica. Ahora no podemos caer de ninguna manera en el error de creer que por la gracia los creyentes somos libres de la observancia moral, ética o de conducta de la ley. No. Romanos capítulo 6, versos 14 al 15, quedó registrado algo aquí poderoso. Romanos 6, 14 al 15. Mire lo que dice aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Es evidente que si la gracia de Dios fuera solo el perdón, concedido de forma indiscriminada a todos los que se lo pidan, la respuesta para las preguntas planteadas en Romanos sería un resonante sí. Porque entre más pecamos, tanto más puede Dios demostrar su abundante gracia en nosotros, pensarían algunos. Pero la respuesta que la Biblia da es, en ninguna manera, no. O sea, no debemos pensar que la gracia de Dios consiste en el perdón que Él concede de forma indiscriminada a todos los que se lo pidan, y que todo queda allí y listo. No. El significado de la palabra original griega de gracia, según la concordancia Strong, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Qué significado más noble se le atribuye a la palabra gracia? Este significado concuerda con toda la Biblia, así como leemos en el libro de Tito, donde muestra claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios, sino que se refiere específicamente al poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y vivir una vida santa día tras día. De manera que la gracia, mis amados, no debe tampoco confundirse con una licencia que se nos expide para pecar deliberadamente. No se debe confundir con eso. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 2 lo deja claro. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, se supone que al venir a Cristo hemos muerto al pecado. ¿Por qué seguimos pecando? La gracia de Dios no puede ni debe producir apatía o relajamiento espiritual. Si estás bajo la gracia en Cristo,
Tu futuro es un futuro de gloria y bendiciones, sea cual sean las circunstancias que te rodean actualmente. Si estás aún en la ley, te aseguro que tu futuro es condenación y muerte, ya que cuando Él regrese en su gloriosa segunda venida, Él será tu juez. Y eso es muy aterrador. Cristo puede ser tu mejor amigo, pero puede llegar a ser también tu peor enemigo. Solo depende del tipo de relación que tengas con Él. O si no, miremos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26 al 29. Esto es tremendo. Mire esto. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29. Sí, porque hay gente que dice, no, yo vivo en la gracia. Eso quiere decir que ya mi salvación está comprada y yo puedo seguir mi vida de pecado. Yo voy a la iglesia el domingo y salgo de la iglesia y sigo pecando porque yo vivo bajo la gracia. Ya el Señor me salvó, ya no tengo que hacer nada. No es por obras. No. Si el Señor le salvó, debería notarse en su actitud. Si el Señor le salvó, debería notarse en su comportamiento. Porque nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Hebreos 10, 26 al 29. Eso es tremendo. Agárrese fuerte, por favor. Dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente, una cosa es que usted en el andar con Dios, queriendo agradar a Él, se equivoque. 7 veces cae el justo y será levantado. Pero cuando usted es consciente que lo que hace no está bien delante de los ojos de Dios, usted va a tener un problema, y un problema bien serio. Porque es que se le ha predicado una y otra vez. Porque es que se le ha hablado una y otra vez del tema, y usted no quiere escuchar. Ya ahí sí no es problema de Dios. Aquí dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya nada más se puede hacer. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es que Dios sabe que yo soy débil, Dios sabe que yo soy un ser humano, yo cometo errores. Eso de cambiar no es de la noche a la mañana, eso llega a su tiempo. Y le decía a una persona en alguna ocasión, imagínate que conoces a una persona que es un sicario y el sicario asesina 20 personas al mes. Pero a él le hablan del Señor y empieza a conocer de Cristo y luego pasan 20 años y este hombre saca pecho y dice, estoy orgulloso porque en estos 20 años ya no mato 20 personas, solo mato 10. Gloria a Dios, aleluya, solo mato 10. Y pasaron 30, 40, 50 años y esta persona sigue diciendo, estoy feliz porque ahora solo logro asesinar una persona al mes. ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¿Logro asesinar a uno? No. Aquí dice la Biblia, si pecáramos voluntariamente, o sea, usted sabe que lo que hace está mal y lo sigue haciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice el verso 27, ¿qué es lo que le espera a la persona que sabe que está pecando y que sabe que lo que hace no está bien delante de Dios? Mire lo que le espera. Dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, eso es el infierno, que ha de devorar a los adversarios. Así que si ha estado pecando deliberadamente, voluntariamente, preocúpese. No confunda la gracia de Dios. Y dice aquí, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Cada vez que usted peca voluntariamente, ¿usted qué hace? Está pisoteando la sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. Ya no queda más oportunidad. Como ya dijimos antes, la ley te recuerda el juicio y te otorga una sentencia. Te señala constantemente tu pecado y te llena de desesperanza y de temor. Mas, sin embargo, la gracia te recuerda el juicio, sí, pero no el tuyo, sino el que se llevó a cabo en el Gólgota, que te otorga una sentencia de absolución, porque ya Cristo fue sentenciado, juzgado, condenado y ejecutado en tu lugar. En esa escena de este Barrabás, se acuerda que la gente empieza a decir: ¿a quién crucificamos? ¿A Jesús? ¿A quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el mundo decía: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Esa cruz donde Jesús fue crucificado era la cruz que le correspondía a Barrabás. Y cuando la gente ve a Barrabás dice: pero no es posible que eso haya ocurrido. Barrabás era un hombre pecador. Barrabás merecía estar en la cruz. ¿Por qué crucificaron a Jesús si Jesús no merecía morir? La respuesta a eso es que ese Barrabás representan lo que usted y yo somos. Porque los que habíamos cometido pecado éramos nosotros. Y esa cruz fue reservada para usted y para mí. Era lo que nos esperaba, la condenación eterna si partíamos aquí sin Cristo. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo: hey, tú pecaste y estás condenado a la separación eterna. Pero yo hoy voluntariamente tomo tu lugar y muero por ti en la cruz del Calvario, para que la condenación que había sobre tu vida venga sobre mi vida, y para que la bendición que a mí me pertenecía ahora te alcance a ti. Esa es la obra de la cruz. Alguien dijo en alguna ocasión: lo que sujetó a Jesús en el madero no fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí. Lo hizo por amor. Pero Él no murió en la cruz del Calvario para que nosotros sigamos revolcándonos en nuestro pecado todos los días, confundiendo: es que yo estoy bajo la gracia. Y como estoy bajo la gracia, yo sigo mi vida de pecado. No confunda. No confunda. Si verdaderamente la gracia de Dios lo alcanzó a usted, usted tiene que notar cambios en su vida. Usted tiene que apartarse de esos malos caminos. La gracia te apunta y señala al futuro, y eso nos llena de gratitud y esperanza. Mientras tanto, esperamos, aguardamos, anhelamos su gloriosa manifestación, la cual significará la total eliminación y erradicación del pecado en nosotros, pues seremos transformados y perfeccionados en cuerpos glorificados, similar al suyo. Quiero terminar con esto. La peor desgracia del ser humano es tener a su disposición la gracia de Dios y menospreciarla. Y menospreciar la gracia. Pisotear la sangre de Jesús. Eso hacemos cada vez que fallamos a Dios. Hoy, mi Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra bendita que nos ha regalado. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales y enseñarnos que hay un rey que se llama Tirsa, que significa encanto y que significa gracia. La gracia que nos ofrece Tirsa es una gracia que, dice él, podemos comprar con buenas obras. Claro que se debe ayunar, pero tú no puedes comprar salvación con ayuno. Los ayunos son para liberar tu vida de ataduras. No es para comprar unción, no es para comprar salvación.
¿Y cuántas personas a lo largo de todos estos años han intentado agradar el corazón de Dios? Yo era uno de ellos. Y hacía tantas cosas. Y sentía que nada de lo que hacía podía agradar a Dios. Y no era un creyente libre. Yo no era feliz. Yo no vivía en la libertad. Porque no vivía en la gracia. Vivía por obras. Y cada vez que intentaba hacer algo bueno para agradar a Dios, terminaba fallándole más. Hasta que entendí que no era por obras, sino por gracia. Hoy puedo entender que es su gracia la que me sostiene. Pero eso no significa que porque la gracia de Dios nos haya alcanzado, debemos seguir nuestra vida de pecado. Cuando la gracia de Dios se ha manifestado en una vida, entonces esa vida vive agradecida. Y en base a esa gratitud, esa persona quiere agradar a aquel que lo salvó. Quiere caminar rectamente. Quiere honrarlo donde quiera que vaya. Quiere glorificar su nombre a través de su testimonio. Y que el aroma de su gloria vaya siempre donde la presencia de Él esté. Amado Dios, ayúdanos a entender lo que es gracia. Porque muchos de nosotros nos hemos sentido incluso condenados, excluidos de la gloria de Dios. Y aún pensando que si partimos de este mundo vamos a perder la salvación y la vida eterna, no tenemos esa certidumbre, no tenemos esa certeza de que verdaderamente hemos alcanzado la salvación. Porque ese espíritu de Tirsa nos vende la idea de que la salvación es algo que yo puedo comprar con buenas obras. Y tú dices en tu palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Y hoy te ruego desde lo profundo de mi corazón, amado Dios, que esa gracia que fue derramada sobre la vida de Noé y su familia, por la cual pudieron alcanzar salvación y vida eterna, no solo ellos, sino sus generaciones, esa misma gracia nos alcance a nosotros hoy. Esa misma gracia que nos permita obedecerte como lo hizo Noé, al punto de llegar a construir un arca para salvarse él y su familia. No ese tipo de gracia que nos lleva a seguir por fuera del arca, siguiendo la corriente de este mundo, sino santificándonos y apartándonos para ti. Esa es la gracia en la cual queremos vivir. Ayúdanos, amado Dios, a identificar aquellas cosas que en nuestra vida se han convertido en una debilidad que no nos ha permitido vivir en santidad para ti. Hoy queremos consagrarnos completamente a ti, amado Dios, para que esa gracia nos alcance no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Gracias, amado Dios, por haber entregado a tu único Hijo Jesucristo para morir por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Hoy entendemos que fue por amor. Hoy entendemos que no es por obras que alcanzamos la salvación, no es porque seamos buenos, no es porque hagamos obras a los pobres, es porque Jesús murió en la cruz del Calvario y Él era la ofrenda que se necesitaba por nuestra redención. Gracias por haber pagado el precio, mi amado. Hoy somos justificados en tu sangre bendita. Gracias, gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos, y que tu gracia alcance hoy a todas las familias que hacen esta oración con nosotros. No solo a los que estamos aquí conectados, sino que tu gracia también alcance a aquellos esposos que están lejos, aquellas familias que están destruidas, aquellos hijos que se han apartado del propósito. Hoy tu gracia se derrama sobre nosotros de una manera poderosa y de una manera sobreabundante. Es más, el hecho de haber podido recibir este mensaje y de haberlo entendido, eso significa que tu gracia ha sido revelada sobre nosotros, porque otros no han tenido el privilegio ni la oportunidad de poder escuchar lo que nosotros hoy escuchamos. Gracias por permitirnos entender tu mensaje y comprender lo que significa la gracia. A partir de este día, no viviremos bajo la ley, viviremos bajo tu gracia. Gracias, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La gracia. Esa misma gracia fue la que recibió el hijo pródigo. Cuando regresó, dice que estaba apacentando cerdos.
Y un día dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando él se acerca a su padre lo vio, fue movido a misericordia. Y el padre corrió, se echó sobre su cuello, le abrazó y le besó. Eso se llama gracia. Este hijo merecía ser condenado, merecía no ser recibido, pero la gracia de Dios es más grande que sus juicios. Y hoy pido que esa gracia de Dios a usted también le alcance, pero apártese, por favor, de sus malos caminos. No, la gracia y seguir en lo mismo no funciona. El hijo pródigo recibió de la gracia, pero porque tomó la decisión de salir de apacentar cerdos. Tú tienes que darle la espalda al pecado para que la gracia de Dios pueda alcanzarte. No juegues, no coquetees, no pises la sangre de Jesucristo, porque cada vez que tú vas en contra de la palabra, cada vez que tú desobedeces lo que Dios te manda, cada vez que aún sabiendo la verdad de Dios no la obedeces, tú estás pisoteando la sangre de Jesús. Y ya nada más se puede hacer por ti. No juegues con Dios. Amén. Bueno, a todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Mañana, si Dios permite, vamos a estar de nuevo con ustedes con otra palabra poderosa en esto que se llama Verdades Eternas. Les deseamos el mejor y más bendecido de todos los días. Hasta pronto. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.